Bueno, me avisan cuando ya salga el PowerPoint en su pantalla. Ya sale, profe, creo. Ok. Bueno, el día de hoy va a ser más que nada teoría otra vez, conceptos. Ya para el día de mañana empezar con los problemas ahora sí de lleno, ¿no? Eh, y también les voy a mandar mañana una evaluación de lo que sería toda esta teoría para que me la manden ya contestada. Y mañana y les avisaría cuánto tiempo les daría también para contestarla. Bueno, comencemos ahorita, ¿no? Lo donde nos quedamos es aquí en explicar un poco lo de la campana de Gauss, ¿no? Que ya cuando ayer aprendimos a calcular el nivel de confianza y la Z, pues vimos un poco la aplicación de esto, de esta campana de Gauss y de lo que es una distribución normal. Esta es la forma que tiene que tener una distribución normal en la campana, donde eh, generalmente la distribución ideal es donde a la mediana, la moda y la media o promedio se encuentran en la parte central de la campana. Y todos los datos, y el 50% de los datos son menores al promedio, mediana y moda, están hacia acá, y el otro 50% de los datos son mayores a ese promedio. Y si lo ven como el área bajo la curva, el área que realmente se está delimitada por estos pues, límites, la mayor parte del área y la mayor parte de los datos pues están aquí. Y el espacio es menor mientras más nos vamos yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? El espacio bajo la curva pues es menor hasta que llegas aquí pues y se reduce a cero, ¿no? El espacio. Entonces la gran mayoría de los datos van a estar en la parte central. Y eso sería una distribución normal, ¿no? Pero pues ya para cuando hagamos ANOVAs y otro tipo de estudios, vamos a necesitar saber si los datos son normales o no, pues para aplicarle un diseño experimental adecuado. Y bueno, esta campana de Gauss prácticamente explica el comportamiento de, de, todas, de todos los fenómenos y de todo lo que sucede en la naturaleza. No se ha visto que pues probabilísticamente y estadísticamente pues todo se sigue este comportamiento, ¿no? Un ejemplo muy común es el IQ de la población. Uy, se puso en pequeño. Vamos a poner otra vez grande. Si vemos esta imagen a detalle, podremos ver que la gran mayoría de las personas normales, digamos el 95% de las personas normales, eh, tienen un IQ que el promedio es 100 y llega a 130, ¿no? Aproximadamente. Eh, Entonces, el 68%, o sea, 7 de cada 10 personas están en ese promedio de IQ de entre 100 y 115, 110 aproximadamente, ¿no? Que sería hasta acá. 100 aquí y un 90 acá, ¿no? 7 de cada 10 personas. Ya cuando hablamos del 95% de las personas, estamos hablando de que son, digamos, 18 de cada 20 personas, digamos, ¿no? Más o menos sería lo equivalente, que estarían dentro del 95% de los datos. Mientras dan anuncio. O sea que todavía sería la gran mayoría, ¿no? El 95% de los datos, o sea, 18 personas 18 personas de cada 20 estarían entre este rango y este rango de acá, o el 95% de confianza. Si ustedes toman una muestra en la población para sacar el IQ, pues muy probablemente de cada 20 personas que ustedes muestren, pues van a tener un IQ que está aquí, más o menos entre los 80 aproximadamente y los 129, 130 de IQ.
así funciona, ¿no? Y entonces tú vas a sacar un promedio de 100 y realmente pues las cosas cuadran, porque 18 de cada 20 personas tienen esos valores. Siendo que ya, sin embargo, pues ya, mientras más te vayas al extremo, pues hay ejemplos de personas que han mostrado pues mayores dotes de inteligencia bajo esos test, ¿no? Por ejemplo, quise al extremo superior, todavía dentro del 95% de los datos, pero hacia el extremo tenemos a actores o ciertos políticos que han demostrado pues tener ese nivel de inteligencia. Y hacia el otro extremo abajo, todavía dentro de la normalidad, pero hacia el extremo inferior, si recuerdan la película de Forrest Gump, pues el personaje de la película, no el actor, pues estaba en ese límite, ¿no? De lo que se considera la normalidad, pero la normalidad hacia el extremo inferior, ¿no? Todavía. Entonces, hay personas que muestran un IQ más superior y ya están afuera de ese 95% de los datos, en el 2% de la población, ¿no? Que vendría siendo pues 2 personas de cada 100 realmente las que sobresalen, que hay cantantes, actores como el intérprete de Mr. Bean o Shakira, por ejemplo, que tienen esos niveles de IQ, de que solamente 2 personas de cada 100 lo presentan. Sí, y por lo mismo, ¿no? Pues también hay un extremo inferior, donde pues esas personas ya muestran un cierto grado de retraso, ¿no? De retraso o de lento aprendizaje o algún tipo de trastorno o condición médica, ¿no? Por eso si ustedes suman ese 95% más este 2% de acá, más este 2% de acá, pues prácticamente ya tenemos el 100% de la población, ¿no? El 99%, entre estos extremos y estos extremos. Eh, y bueno, si nos vamos a los casos más extremos, que es el 0.1% de la población, uno de cada 1000 habitantes del mundo, pues ya pertenece a digamos, 0.1 de la población, que es más allá del 99.9%, ¿no? O sea que si tú haces una encuesta y tomas una muestra de unas personas y les haces ese test, pues significa que de cada 1000 personas que ustedes les hagan ese test, pues una va a salir con este número de IQ superior al 99% de la población, ¿no? 99.9 que sería este extremo. Y pues son raros, ¿no? Aquí dice, de hecho, existe. Pues sí, nos han visto en la historia de la humanidad, de millones de personas que hemos tenido, pues muy sobresalientes, ¿no? Como Einstein, Da Vinci, Newton, que han tenido esos hijos. Y incluso hay otras personas en la actualidad, ¿no? Esta actriz, Uma Thurman de Kill Bill, también ha demostrado tener esa inteligencia lógica del 99.9% de la población superior, ¿no? Superior a ese 99.9. Entonces, este ejemplo de campana de Gauss, pues es muy, mm, digamos, visual, pues para poder ver cómo se comporta esto, pues en la vida real, ¿no? Creo que hay alguien más que quiere aquí entrar. Entonces es lo mismo, si ustedes van y hacen un experimento, muestrean un río, toman muestras de tierra, trabajan con animalitos o con personas o todo eso, la gran mayoría de los datos que ustedes van a medir o mostrar, pues siempre van a caer aquí en este 95% o en el 99%, ¿no? Para ser más exactos. Y va a haber unos que otros individuos o lugares o comportamientos, como quieran decir, sea lo que se va a hacer estudio, que va a estar hacia el extremo superior o el extremo inferior. Por eso muchas veces estos valores pues los podemos eliminar, porque si tomaste 100 mediciones y solamente te salió una extraña y esa medición muy extraña te está moviendo mucho el promedio, pues la estadística discrimina, digamos, pues los extremos, ¿no? Porque lo que busca es generalizar, sacar un promedio. Entonces, estos valores extremos pues se van a eliminar muchas veces. Por eso hay que tener una muestra grande para poder eliminarlos, en dado caso si se requiere, ¿no? Si no, pues la mayoría de tus datos van a caer aquí. Y si no caen aquí, pues simplemente vas tú a aumentar tu número de muestra, de tal manera que en cierto punto número de muestra muy probablemente tú puedas demostrarla
la hipótesis, mientras más aumentes el número de muestra para pues caer en un promedio real, ¿no? Que viene siendo esta área de la campana de Gauss. Y la campana de Gauss está muy relacionada con las desviaciones estándar. Aquí vemos una campana también, un poquito más pronunciada, donde en la parte central tenemos la letra mu griega, es como se representa la media aritmética, el promedio de una muestra. En estadística se escribe y se representa con esta letra llamada mu, ¿no? Entonces, como mencionaba, ¿no? Esta área de la curva es 34%, esta área es 34%, entonces el 68% de la población o 7 pues, de cada 10 puntos de muestreo o animalitos o datos van a estar entre el promedio y una desviación estándar. Esto es mu, o sea, el promedio más una desviación estándar. Si ustedes al promedio que sacaron le suman una vez la desviación estándar que sacaron y que calcularon, va a estar en esta área la curva, 7 de cada 10 datos. Si tú al promedio le aumentas 2 desviaciones estándar más, vas a tener ese 68%, 34, más el 13 aquí extremo superior, más el 13 de aquí extremo inferior. Entonces, más o menos con 2 desviaciones estándar hacia la derecha y hacia la izquierda, vas a tener el 95% de los datos, el 95% de esta área. Y si tú aumentas 3 desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo del promedio, supongamos que el promedio te dio 15 y la desviación estándar te dio 2, pues a 15 le sumas 3 veces 2, o sea, le sumas 6, serían 3 desviaciones estándar más, y al 15 le restas 3 desviaciones estándar que como si valieran 2, pues fueran 6, al 15 le restas 6, y ya tendrías el valor hacia abajo y hacia arriba. Y sería un valor donde el 99% de los datos cabrían ahí, ¿no? El promedio más 3 desviaciones estándar. Sumarían 34 más 13 más 2.1 más 34 más 13 más 2.1%, pues aproximadamente da ese 99%, ¿no? Y más allá de 3 desviaciones estándar, este cachito que está aquí, hacia este extremo o hacia este extremo, que en realidad pues son muy poquitos datos o inexistentes, casi inexistentes, porque pues comparado a todos los datos que caben aquí o el área pues es nulo. Sería más allá del 99.9%, que como vimos, ¿no? Aquí en el ejemplo de la población, pues sí existen ese tipo de personas, ¿no? Pero cuando tú haces mediciones es difícil encontrarte a esos individuos o a esos valores en un muestreo, ¿no? Si no son individuos. Entonces aquí estoy explicando, ¿no? Más allá de una desviación estándar, bueno, del promedio una para arriba y una para abajo, 68%. Aquí están más los datos, ¿no? 2 desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo, el 95%. Más de 3 desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo, pues más del 99.7%, ¿no? 99.9% muchas veces se maneja. Entonces aquí está mal, ¿no? Es 1, 2 y 3 desviaciones. Creo que hay alguien más que quiere participar aquí. Admitir. Y bueno, continuemos. Ok, bueno. Y veamos un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ya no con personas, pero pues con otro problema que mete la campana de Gauss y se puede ver un poco las desviaciones estándar. Por ejemplo, tenemos una fábrica, ¿no? Una fábrica se supone que tiene que manufacturar productos y todos los productos tienen que salir iguales, ¿no? Por algo son el mismo producto, está estandarizado. Entonces hace moldes que tienen una profundidad de 10 centímetros.
y una desviación estándar de 1 centímetro, o sea que va a haber moldes que generalmente pueden ser o 9 centímetros, o ser de 9 o ser de 11, ¿no? O sea, la mayoría de los moldes, aunque tienen un promedio de centímetros, a veces son un poquito más profundos o menos profundos, ¿no? Su desviación estándar es de 1. Y si en dado caso muestramos y nos encontramos con un molde que tenga 12 centímetros, está dos desviaciones estándares más arriba del promedio, ¿no? Porque la desviación estándar era 1 y el promedio era 10. Y se dice que tiene un valor z pues muy cercano a ese 2. Muchas veces las desviaciones estándares son muy similares al valor z donde se va a ubicar ese punto, ¿no? Entonces la media es 10 aquí. Si tenemos una desviación estándar hacia acá y hacia acá, serían moldes de entre 9 y 11, ¿no? Donde decimos que están el 68% de los datos, una desviación estándar, no más, o 7 de cada 10. Si tenemos un molde de 12 centímetros, son dos desviaciones estándar más acá del promedio, que es 10. Y tenemos moldes pues que van dos desviaciones estándar hacia arriba y dos hacia abajo, entre 8 y 12 centímetros, el 95% de los datos o solamente, o 18 pues de cada 20, ¿no? Y de hecho el valor z de este punto aquí 12 es muy similar a la desviación estándar, a la suma de las desviaciones estándar que se está yendo del promedio, ¿no? Que es 2. De hecho, si ustedes recuerdan la clase de ayer, z era para el 95% de confianza, era 1.96 si recuerdan, ¿no? Entonces, todo lo que del promedio se aleje dos desviaciones estándar hacia abajo o hacia arriba, más o menos va a estar dentro del 95% de los datos. Y en o ese z de 1.96, que sería este valor. Como aquí la desviación estándar es 1 y se está alejando dos desviaciones estándar, ese 1.96 pues es casi muy cercano a dos desviaciones estándar, ¿no? Y para no hacerlo así tan al tanteo como ahorita acabo de explicar, pues hay una fórmula. Si ustedes, para calcular z, ¿no? Para calcular z de cierto valor, ustedes, tienen que restar xi, que viene siendo el valor, menos la media o el promedio, dividido entre la desviación estándar. Esta letra es la misma que la de la desviación estándar, nomás que es el alfabeto griego en mayúscula, la conocen como sigma. Nomás que cuando estamos hablando de una población, la desviación estándar se representa de esta manera, y cuando estamos hablando de una muestra se representa como una S en los ejercicios de ayer, pero prácticamente se calcula igual, solamente cuando la vemos así significa una población, cuando la vemos como una S es de una muestra, pero sigue siendo una desviación estándar. Bueno, entonces ustedes pueden aquí calcular la z de esto, ¿no? Tenemos un xi, pues es 12, ¿no? El valor que nosotros queremos sacar, que es 12. Menos el promedio, ¿cuál era el promedio? 10 centímetros. 12 menos 10, pues sale a 2, ¿verdad? Entre la desviación estándar, que cuánto vale en este caso, 1, ¿no? La desviación estándar de 1, entonces 12, que es el punto que queremos saber cuál de su z, menos la media, que es 10, ¿no? Como aquí dice 10. Entre la desviación estándar, que es 1, pues es 10 menos 2, es 2, entre 1 igual a 2. Z va a ser igual a 2 para este punto. Y pues coincide, ¿no? Con que como la desviación estándar es 1, va a estar dos desviaciones estándar más hacia acá, y podemos asumir pues que el 95% de los datos van a estar realmente entre el 12 y el 8, que son dos desviaciones estándar hacia acá y dos hacia acá del promedio, ¿no? A ver, pero pues esta es la fórmula que sirve para sacarlo, ¿no? Realmente como es el valor exacto.
y esto es poco más para que vean cómo se relaciona la distribución estándar pues con la campana de Gauss y con la probabilidad y la confianza, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si tú vas a muestrear 20 moldes, pues 18 moldes que van a caber entre ese valores de 8 y 12, el 95% de los datos. Y solo dos, a lo mejor van a estar hacia este extremo, hacia acá, ¿no? Y bueno, a veces las distribuciones son asimétricas, o sea que no tienen una distribución de campana de Gauss normal. Si se dan cuenta, aquí la campana está más jalada hacia la izquierda y aquí la campana está más jalada hacia la derecha, ¿no? Muchas veces cuando tenemos estas distribuciones, pues la moda, la mediana y la media, que es el promedio, pues no están en el centro, porque pues ya está asimétrica, no está cargada hacia izquierda o derecha. Entonces vamos a tener el promedio aquí, la mediana aquí y la moda hacia el extremo, que va a ser el dato que más se repite, ¿no? Y pues viceversa en el caso que esté hacia la izquierda, ¿no? La moda también hacia el extremo para el otro extremo, la mediana aquí y el promedio acá. Esas se llaman distribuciones asimétricas, o sea, no normales. Y es asimétrica negativa cuando está hacia la izquierda y asimétrica positiva cuando está hacia la derecha. Pero pues también para datos no normales o para estas distribuciones también vamos a ver más adelante que hay diferentes metodologías o diseños de experimentos a aplicar para encontrar la media correcta, ¿no? Que explique a toda la población. Aquí vemos más ejemplos, ¿no?, de una distribución asimétrica positiva. La gran mayoría de los datos pues están hacia la izquierda, ¿no? Y hay pocos que están hacia acá. Y aquí también se puede observar, ¿no?, cómo la gran mayoría de los datos están hacia estos valores y son pocos los que están hacia el otro extremo. Y esto pues nos ayuda, esto otro es interesante, ¿no? Nos ayuda a ver que mientras más datos tengamos, más probabilidad hay de encontrar el valor real, promedio, y de tener una distribución normal, que sería esta que está acá, ¿no? Donde la gran mayoría de los datos están aquí, como se dan cuenta. De hecho, el dato que más tiene repeticiones es este, ¿no? Llega hasta acá, hasta el 80. Está casi en el centro, ¿no? Y los datos menores o que casi no se repiten, por ejemplo, aquí serían 10 datos, aquí sería un dato, en vez de acá, que acá son 80, ¿no?, el valor, pues están hacia los extremos los que menos se repiten. Sin embargo, cuando ustedes muestrean solamente 20, ¿qué pasó aquí? Miren, las distribuciones, pues aunque la gran mayoría caben aquí, en el centro, como era de esperarse, en el promedio, porque de esos 20 datos, pues 3 dieron ese valor que están aquí en el centro. Hay datos pues que hacia los extremos también podemos encontrar algunos. Si aumentamos nuestro número de muestras a 50 o 200 datos, vamos que cada vez la mayoría de los datos van a caber aquí en el centro, ¿no?, cercano al promedio. Y bueno, aquí en este extremo de 1000 datos, como podemos ver cómo se ajusta casi a la perfección a una distribución normal, ¿no? O sea, mayor cantidad de datos, mayor es la posibilidad de alcanzar la normalidad y de encontrar que el promedio o la media que nosotros calculemos que sería este valor, pues sea la media real, ¿no? Que la mayoría de los datos pues tengan un promedio aquí de 70, digamos, ¿no? Y pocos pues sean los de los extremos. Entonces, bueno, con eso terminamos ese PowerPoint. Como ya pasaron los 40 minutos, aunque van 30 nomás porque nos avisó 10 minutos antes, para comenzar la nueva presentación voy a mandar un nuevo link, ¿no? Ok, profe. Bueno, continuando un poco con la función de lo que es la estadística y un poco más de conceptos.
La estadística pues lleva una metodología, ¿no? Así como vimos al inicio, lo que es un método científico, pues es muy parecido, ¿no? Porque para la estadística tenemos que recolectar datos, ya sea de nuestro experimento o de nuestro, pues, puntos de muestreo o de información, pues, que ya exista en el momento para empezar un protocolo de investigación, organizar esos datos, ¿no? Organizar la manera en que vamos a empezar a muestrear también. Ya que los tenemos, ya que los recolectamos y los organizamos, pues presentarlos. Muchas veces una gráfica pues es lo mejor, es lo más visual, obviamente, dice más que muchas palabras. Es mejor que con que ustedes pongan una gráfica en un PowerPoint, la que nomás concluyan con un párrafo, ¿no? La gráfica les ayuda mucho a explicar lo que ustedes quieren resaltar. Entonces, y muchas veces cuando tú estás interpretando los datos, eh, pues la gráfica ya es un resultado, ¿no? Y te dice dónde están la gran mayoría y te habla de tendencias, ¿no? Entonces, es parte de la estadística saber presentar esos datos y presentarlos dependiendo de la variable y el dato, la naturaleza del dato, pues a veces hay datos que encajan más para gráficas de pastel o de histogramas o de polígonos, ¿no? Vamos a ver eso hoy un poco, cuáles son las mejores gráficas para representar los diferentes tipos de datos. Una vez que tú ya obtuviste esos datos y los graficaste, pues es muy fácil analizarlas, ¿no? Son resultados para ti, para saber, poder comprender y concluir y para presentarle al público, ¿no? Entonces analizas esas gráficas que ya obtuviste e interpretas esos datos. Aceptas la hipótesis, rechazas la hipótesis, es lo que esperabas, no es lo que esperabas, se cumple la norma, no se cumple la norma, funciona el tratamiento, no funciona, pues los interpretas, ¿no? A ver qué concluiste o qué sacaste de ahí. Y eso al final de cuentas, pues te ayuda a tomar decisiones más efectivas. Un proyecto, pues te lo pueden aprobar, puedes destinar fondos para la conservación o cualquier digamos, decisión que tú quieras que se tome, pues algún directivo de una empresa o el gobierno, pues tienes que darle un sustento estadístico, pues, y eso ayuda a que se tomen esas decisiones que a ti te interesa que se tomen, ¿no? Por todo ese sustento que tú realizaste antes, ¿no? Entonces, bueno, el paso uno que es recolectar, pues, y todos son importantes, pero pues el crucial, porque aquí vamos a empezar, es seleccionar la muestra y elegir el tamaño adecuado para que la media de tu muestra, el promedio de tu muestra, pues pueda describir y sea pues muy similar al promedio de toda la población. Ya que si no lo hacemos adecuadamente, pues llegamos a una conclusión errónea y el día de ayer pues vimos cómo calcular un tamaño de muestra adecuado, ¿no? Pueden ser la Z multiplicada por la desviación estándar, dividida, si no me equivoco, entre n-1, chequen bien la fórmula, y eso elevado al cuadrado, pues nos indica lo que viene siendo la forma de determinar la muestra, ¿no? Como lo hicieron en el ejercicio de ayer. Y pues seleccionas una muestra y una de dos, para estimar un parámetro, ¿no? Como pueden ver aquí, tenemos, por ejemplo, aquí en bidones, en estos lotes que tenemos, podemos seleccionar la segunda fila, el segundo nivel, el quinto bidón y ya pues de aquí muestramos este producto para ver si cumple a lo mejor algún control de calidad. Eh, o bueno, pues realizar experimentos pues también es recolectar información. También muestreas a las unidades experimentales donde vas a realizar experimentos, ¿no? Muestreas a las plantas, a los árboles, a las personas, a las células, al punto del suelo donde vas a tratarlo, etcétera, ¿no? Y aplicas tratamientos a esas unidades experimentales para producir datos. Y pues existen varias maneras de llevar a cabo, ¿no? Así que pues tanto para experimentar como para seleccionar una muestra para estimar un parámetro, es recolectar primero las unidades experimentales y pues posteriormente hacer las mediciones, ¿no? Para estimar un parámetro como puede ser un promedio. Existen varios tipos de estadísticas, pues tenemos primero la descriptiva, que básicamente se enfoca en la producción de datos, describir una población en base a una muestra, lo que hemos estado repitiendo mucho, ¿no?
Obtener datos, que es un indicador muy importante para conocer la calidad de estos, y luego analizar los datos, organizar, resumir y presentarlos en gráficas de manera informativa, ¿no? Ejemplos, ¿no? Pues un estudio dice 8 de cada 10 familias de una zona rural presentan algún tipo de violencia, ¿no? Eso describe una población. Les dice, bueno, la población del rural del estado de Sonora, pues que pues son bastantes municipios, tú estás describiendo que el 80% de las familias presenta violencia intrafamiliar, 8 de cada 10. Y ahí estás describiendo a una población en base a una muestra que tú tomaste, porque obviamente no vas a ir a ver a todas las familias rurales de todos los municipios, ¿no? Entonces el estadístico 8 describe el número de problemas por cada 10 familias. Y aquí estás describiendo, ¿no? Por eso es estadística inferencial. Descriptiva, ¿no? Describe a una población en base a una muestra que tú tomaste. O un muestreo aleatorio reveló que 63% de las personas mayores de 8 años en Hermosillo presentan obesidad, o sea, poquito más de 6 de cada 10 personas, o el 63%, cumple ese parámetro, ¿no? Que ya sería sobrepeso, perdón, obesidad, sobrepeso. Aquí la estadística 63 describe el número de personas por cada 100 personas que tienen esa característica de interés. Aquí vemos un ejemplo por país, ¿no? Cómo de los países asiáticos o nórdicos presentan menos obesidad, mientras que pues aquí miren, se sientan orgullosos, ¿no? México segundo, aunque ahorita ya es primero, ¿no? Lugar en obesidad, ya le ganó a Estados Unidos. Y bueno, dato curioso, ¿no? México es de los países más obesos del mundo y Hermosillo pues es de las ciudades con más sobrepeso también del país. Por consecuencia pues también del mundo, ¿no? Obviamente. ¿Qué otro tipo de estadística existe? Creo que no, hasta agregando a Karen. ¿Qué otro tipo de estadística existe? La estadística inferencial. La otra es la descriptiva, como mencionamos. Describe. Sacas un promedio de una muestra y pues tú dices que ese promedio, esa media va a ser igual al de la población que quieres describir. En esta otra es la inferencial, infiere, o sea, adivina, no, bueno, no adivina porque tiene un sustento científico, ¿no? Pero podríamos decir que busca predecir, inferir o predecir, por eso es inferencial. Tienes los datos, también tomas una muestra de una población y haces conjeturas razonablemente sustentadas acerca de lo que va a pasar o la tendencia que va a seguir esa población. El resultado pues es una decisión o una estimación o una predicción que generalizan sobre una población pues con base en una muestra. Veamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el anterior ejemplo vimos que 63% de los individuos aquí en Hermosillo presentan sobrepeso y que este porcentaje es superior al encontrado en el año 2002. Supongamos que esto lo hicieron en el 2010, ¿no? Pues si 63% es mayor que en el año anterior, y el año anterior también, y el año anterior también, significa que la tendencia va hacia arriba, ¿no? Entonces tú puedes suponer o inferir que ese porcentaje pues va a seguir aumentando. Por lo tanto, se tiene que tomar medidas al respecto. O si, bueno, control de calidad, si el queso está elaborado con leche pasteurizada y esto resultó que tenga un mejor sabor, tú puedes inferir pues que todos los quesos que siempre se hagan con esta leche van a saber siempre mejores, porque ya muchos supieron así, pues la tendencia va a continuar. O si el comportamiento del precio del maíz se estima que vale esta cantidad en enero del 2018 y ha estado aumentando, pues tú puedes inferir también que ese promedio va a seguir aumentando con el paso de los años, ¿no? Esta estadística se basa más en predecir lo que va a suceder o inferir, ¿no? Los resultados también. Y bueno, pues el punto inicial, como mencionábamos, era el muestreo. Y existen diferentes tipos de muestreo también. Digamos, usual, el que casi siempre es el ideal,
es el muestreo simple aleatorio o muestreos al azar que se le llama, ¿no? Este es un muestreo probabilístico. Al ser probabilístico significa que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Fue lo más al azar completo, entonces simplemente pues por suerte o por el azar seleccionaste a uno y no al de enseguida o al de acá, ¿no? Porque todos tenían la misma posibilidad de ser seleccionados. De hecho, si vuelves a hacer ese muestreo, van a tocar a lo mejor otros o el mismo, o sea, es simplemente al azar. Y se utiliza cuando los individuos de una población son homogéneos, o sea, entre todos los individuos se parecen mucho en la variable que tú vas a medir. Si vas a hacer un estudio pues en individuos de una misma especie, obviamente todos los individuos de esa misma especie, aunque vaya variabilidad entre individuos, pues se van a parecer en la característica que quieres medir, muy probablemente. Entonces, si todos son homogéneos o son muy parecidos entre sí, pues es mejor hacerlo al azar, al cabo que todos van a tener la misma posibilidad de ser seleccionados. Y pueden ser seleccionados por cualquier proceso probabilístico, pues que otorgue la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Si un trabajador quiere hacer exámenes microbiológicos a la harina para ver si cumple o no con la calidad adecuada, pues realiza un muestreo aleatorio en los lotes para que se va a someter al tratamiento y no selecciona, pues digamos, sin más que al azar, ¿no? Simplemente al azar. O si quieres saber qué tan tóxico es una sustancia en el crecimiento de un árbol y seleccionas la toxicidad a nivel de fruto, pues seleccionas mangos de los diferentes tipos de árboles que hay ahí o de esa especie, pero también al azar, a lo mejor haces una cuadrícula y muestras cuadrantes, lo llamas del 1 al 5 y luego pues seleccionas números al azar y muestras en esos cuadrantes, ¿no? Esa es una opción. Por ejemplo, aquí, sacar las bolas de un bombo donde tú no estés viendo el número, pues es algo al azar, ¿no? Sacas números al azar una vez que dividiste en una cuadrícula el lugar o el campo, las coordenadas donde vas a muestrear o los lotes que vas a muestrear de cierta mercancía, etcétera, ¿no? Esa es una forma, o simplemente las calculadoras también ya tienen una forma en que las Casio, ahorita no la recuerdo, pero hay una manera que ustedes pueden investigar donde te va a dar números al azar. Tú dices del 1 al 100, dame al azar y ya. Y ya pues serían tus puntos para un muestreo, a lo mejor esos, ¿no? Eh, Ahora tenemos otro tipo de muestreo que es el llamado por conveniencia. Este es no probabilístico porque aquí pues no todos tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos, simplemente fue por conveniencia. Este, por ejemplo, si nosotros queremos, aquí dice, selecciona individuos que convienen al investigador para la muestra. El investigador le resulta más sencillo examinar a estos sujetos y se delimita un subconjunto o subpoblación específica. Suele usarse para estudios iniciales. Por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Si queremos hacer un estudio para ver si un tratamiento mejora la vista de los jóvenes, o un estudio óptico para comprobar si los jóvenes pues, mejoran vista después de ejercicios visuales, podemos hacer ese estudio pues dentro de los estudiantes de una misma instituto o universidad. Ahí no, la población pues simplemente fue los estudiantes de la UES o de la Unison, por ejemplo, ¿no? No podemos decir que la población sean todos los estudiantes universitarios. ¿Y por qué lo hicimos nomás en los de la UES? Pues porque no, a lo mejor así lo queríamos por conveniencia o porque no teníamos el dinero o el presupuesto para hacerlo en todas las universidades. Entonces, pues lo más conveniente era nomás hacerlo con la universidad que teníamos más cerca o la universidad nuestra, ¿no? Y pues fue convenientemente que fueron universitarios, pero no toda la población de universitarios en general, ¿no? La población de universitarios de la Unison, por ejemplo, o el UES. O un hospital que quiere verificar si es eficaz una vacuna o no, pues hace ese estudio sobre los pacientes de su mismo hospital para tener menos costos. Y la población, pues es ese hospital. No podemos decir que fueron todas las personas de esa ciudad, no solamente las de ese hospital.
pero pues, muy probablemente si tiene efectos en esa población, perdón, de ese hospital, pues va a tener efectos en la demás población, ¿no? Entonces ese fue el por conveniencia, perdón, acá está, el por conveniencia y el no probabilístico, porque menciono, no todos tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos nomás. Tú escogiste en qué parte o región, digamos, seleccionarlos, ¿no? Otro que tenemos es el casual. Este se confunde mucho, el casual, con el probabilístico o al azar, y no hay que confundirlo, porque también el casual no es probabilístico, no todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Un ejemplo muy común es, imagínense que mmm, todos irán al súper, ¿no? Y a veces les dan muestras gratis de probar jamón o probar pescado empanizado o así, ¿no? Sam's, Soriana, City Club o algunos otros tipos de súper, pues te dan a probar, ¿no? Mercancía. Eh, entonces, ¿ustedes creen que ese es al azar, casual o casual? Ese tipo de probabilidad. Acuérdense que en el al azar todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, es probabilístico. Y el casual es no probabilístico, no todos tuvieron la posibilidad de ser elegidos. Entonces, si ustedes están ahí paseándose haciendo sus compras y les ofrecen una muestra de un producto, ¿fue casual o fue al azar? ¿Qué se imaginarán? Al azar. Al azar, sería lo que uno pensaría idealmente, pero no, porque es casual. El casual es porque por casualidad tú estabas ahí y fuiste seleccionado. Pero imagínense que si tú vas a un supermercado como a un, digamos, Sam's o a un City Club, perteneces a un estatus a lo mejor un poquito más elevado que la persona que a lo mejor va a una horrera o a un ley. Entonces cualquier persona que fue a la horrera o al SAMS tuvo la posibilidad de ser elegido, pues no, pues fue al azar, pero no, porque si tú estás en la ciudad de Hermosillo hay diferentes supers, muchas marcas de supers, entonces si tú lo haces solamente en la población del SAMS, te estás limitando a las colonias que están cerca o a las colonias de a lo mejor de más alto nivel que las de una bodega horrera. Entonces no puedes decir que tú estudies para toda la gente de Hermosillo, toda la gente que va a los supermercados. Es casual porque por casualidad tú estabas ahí dentro de la población de gente que va al SAMS, fuiste seleccionado, pero para hacerlo al azar tú tendrías que hacer en todos los supers de, digamos, de Hermosillo, y obviamente que ya seleccionaste las diferentes marcas, Soriana, Sam's, Ley, seleccionar unas sucursales de cada una de esas y pues escoger ahí una hora y seleccionar a diferentes personas, ahora sí al azar, pero de toda la población, ¿no? Ese fue casual porque solamente se delimitó a un lugar, a un nicho muy pequeño, al super fulanito de tal. Y fue casual porque por casualidad ahí estuviste tú. No buscaron, va a ser un hombre, va a ser una mujer, va a ser alto al que voy a seleccionar o va a tener esta característica. No, fue casual, pero no fue al azar, ¿no? Porque pues fue en un solo súper, no en todos. Más o menos me expliqué la diferencia. Sí, profe. Ok, entonces no hay que confundir ese casual con al azar. Y en el casual, pues no es probabilístico, no todos tuvieron la probabilidad de haber sido elegidos. Tú, porque pues compras en ese súper, pero no toda la gente va a ese súper, por eso es no probabilístico, ¿no? No todos tuvieron la misma posibilidad. Individuos que, de la posición que accidentalmente están a tu disposición en ese lugar, pero no te pusiste a muestrar en todos los lugares posibles, sino porque accidentalmente en ese lugar lo querías hacer o en ese lugar era el más accesible. Y es para la gente, para cuando la gente tiene opinión sobre un producto. Es válido, pues, o sea, ¿para qué vas tú a mostrar en un ley si a lo mejor tu producto es caro? Pues no, ¿verdad? Vas a mostrar en lugares donde pues, se vendan cosas más caras.
es válido, pues no significa que sea malo este muestreo. Pues, cada muestreo aplica al estudio que ustedes quieran hacer, ¿no? Y los resultados son representativos de la opinión de una población y el resultado pues es orientativo, ¿no? No, o sea, no son representativos perdón, de toda la población, no solamente de la población de ese lugar o de ese súper o de esa región geográfica donde tú lo hiciste y fue casual, ¿no? Aquí están ejemplos, personas que van entrevistando accidentalmente por la calle, ¿no? No seleccionaste puntos geográficos de la ciudad para más o menos ir a todas las colonias, simplemente a lo mejor agarraste una calle y ahí empezaste a entrevistar, entonces es casual porque es de las personas que te encontraste a ciertas horas. Hay muchos factores que van a influir, incluso aunque lo hagas en una calle, no te vas a encontrar el mismo tipo de personas en la mañana, que a lo mejor son personas que a lo mejor muy temprano van a salir a correr a hacer ejercicio, a las personas que te halles a mediodía o a las personas que te halles a la hora que van por los niños a la escuela o en la noche que te puedes hallar a jóvenes que salen. Entonces, incluso el lugar, la hora, van a influir mucho en tus resultados. Por eso, si mientras más al azar quieres que sea, selecciona varios puntos geográficos y muestra diferentes horas, ¿no? Si se puede. Va a depender del tipo de estudio, ¿no? Pero pues es un ejemplo, ¿no? Hablando de personas, por ejemplo. Si una productora desea saber la opinión general de la población con respecto a su última película, pues también se desplaza a los cines de la ciudad, un equipo de entrevistadores y preguntan también a la gente que sale si les gustó una película o no también, ¿no? También podría ser este ejemplo de casual. Bueno, esta tarea no se la voy a dejar, aunque aquí viene, son tipos de muestreos probabilísticos, pero no tiene caso esto, a lo mejor más adelante, si me toca darles taller de investigación, otra clase, ya se las dejaría. Así que nomás déjenla pasar, ¿no? Así, porque esto es nomás para que ustedes pudieran ver que aparte de estos muestreos que vimos ahorita, existen diferentes tipos. El aleatorio estratificado, el aleatorio sistemático, por conglomerado, por bola de nieve, ¿no? Este tiene un nombre muy curioso, porque va creciendo como una bola de nieve. Cuando los individuos que tú quieres investigar son escasos o no existen tantos, si estamos hablando de personas en este caso, ¿no? este, mmm, Le dices a una persona que te sugiera entrevistar o encuestar o hacer la medición en otra persona, ¿no? Que te recomienda otra persona, otro lugar, otra región, etcétera. Y esa hace que una persona te vaya llevando a otra y a otra y a otra y así vaya aumentando el número de muestras que tú tienes porque no es tan fácil encontrarlos, ¿no? Por eso se llama de bola de nieve ese, ¿no? Pero existen estos y muchos otros tipos de muestreos, ¿no? No los vamos a ver todos porque pues no es muestreo esta clase. Bueno, esta materia, mejor dicho. Y bueno, como habíamos dicho, ya que muestreas, mides, analizas los datos, organiza los datos, perdón, en tablas, o los metes a un programa estadístico o al Excel, lo que sigue es graficarlos, ¿no? Representarlos gráficamente. Muy importante para que tú los entiendas mejor y para que se los puedas dar a entender a las personas en un informe técnico o en un reporte. Muchas veces los informes te limitan así tu investigación sea la más larga, te tomó un año hacerla, pues tu tesis vas a tener que resumirla mucho. Y al final de cuentas eso lo vas a exponer en menos tiempo. Y al final de cuentas si te piden hacer un informe técnico para evaluar un proyecto, para aprobar unos fondos del gobierno, para algún programa de conservación, para cualquier cosa, te van a decir todo lo que tú estudiaste y todo lo que tú encontraste, toda tu evidencia, lo quiero en 2 o en 3 hojas. Y es un mundo de información, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo vas a resumir a 2 o 3 hojas y cómo vas a convencer a las personas? Pues para eso existen las gráficas, ¿no? Las gráficas en muy poco espacio te resumen lo que tú quieres dar a entender. Y para datos cuantitativos, acuérdense que son los datos que no son numéricos, son cantidades. Es comúnmente usar el histograma, que es esta que está aquí. Donde la superficie de cada de estas barras es proporcional a la frecuencia de los valores. Aquí podemos encontrar que la mayoría de los estudiantes estudian 15 horas a la semana. Porque 12 estudiantes de los encuestados resulta que estudiaron 15 horas.
10 estudiantes estudiaron 20 horas, solamente 6 25 horas y hubo unos que pues estudiaron muchas horas y unos que pocas, ¿no? Pero la gran mayoría estudiaron 15 y a lo mejor si usamos la estadística aquí, sacamos Z, podemos ver que esto tiene más o menos un comportamiento de campana de Gauss normal, ¿no? Imagínense que aquí así como sigue mi cursor, mira, dibujan una campanita de Gauss. Más o menos, ¿no? Sigue esa forma de campana de Gauss aquí, con los valores aquí en medio. A lo mejor siendo Z, decimos pues con un 95% de confianza, la mejor entre 15 y 25 horas, es cuando la mayoría de los estudiantes estudian a la semana, ¿no? La variable aquí es horas de estudio, es un dato numérico, ¿no? Estudias 15, estudias 20, estudias 25. Y es una gráfica pues de histograma la que se recomienda para ese tipo de datos cuantitativos. También para datos cuantitativos se recomienda el que se conoce como polígono de frecuencia, ¿no? Aunque aparte de datos cuantitativos, para datos cuantitativos y que están secuenciados en el tiempo, es más común. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Pero al final de cuentas, si son cantidades, también es recomendable. Porque aquí podemos ver que el punto más alto, pues es el punto donde la mayoría de la población tiene esa característica, ¿no? 12 estudiantes, que es el punto más alto, estudiaron 15 horas en promedio. Luego, a lo mejor 10, 20 horas, ¿no? Y la mayoría de la población está aquí. Es un polígono de frecuencias también para datos cuantitativos. De hecho, si ustedes sobreponen un histograma con un polígono de frecuencia, miren, más o menos serían estas las representaciones que tendrían, ¿no? Con más o menos una representación como campana de Gauss, ¿no? Con la mayoría de los datos aquí en el centro. Entonces, bueno, este ejercicio igual no tiene caso porque pues es curso de verano, entonces vamos a ir un poquito más rápido en esta cuestión. Entonces, ustedes podrían incluso hacer un polígono de frecuencia con las temperaturas de Hermosillo en las próximas 24 horas. Es un pronóstico, ¿no? Entonces, si ustedes de hecho tienen una aplicación en el celular, ustedes pueden ver la temperatura ahí por hora. Y ustedes podrían decir a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4, pues cómo la temperatura va a ir aumentando y luego subiendo, ¿no? La temperatura pues son datos cuantitativos, por eso se podría usar esta gráfica, ¿no? Y si está seriada en el tiempo, como por ejemplo, como mencioné, que aparte de ser datos cuantitativos, hacia acá avanzamos en las horas, es todavía más común usar esta gráfica de polígono, ¿no? Porque nos representa picos y nos representa una tendencia, ¿no? Como lineal hacia un lado o hacia el otro, que sube y que baja. Bueno, también tenemos correlación. Para una correlación, se hace, pues obviamente es este tipo de gráfica, ¿no? Eh, buscamos correlacionar dos variables, la variable y con la variable x. Por ejemplo, decir, no, mientras más horas estudies, desde 0 hasta 10 horas, tu calificación va a ser mayor, que va a ser desde 0 hasta 10. Entonces, la gran mayoría, aunque los datos son dispersos, se ve que aquí vemos a personas que estudiaron 9 horas y sacaron por la mejor calificación. Y aquí vemos personas que estudiaron nomás 2 horas y sacaron a la semana y sacaron muy poquita calificación, por decir un ejemplo. Entonces vemos que mientras más horas estudies, mejor sales, ¿no? Nunca va a faltar un raro aquí que estudie pocas horas y que salga muy bien, ¿no? Que va a estar acá. Y va a haber otro que por más que estudie no salga bien, a lo mejor, y que estudie poco y salga con muy buena calificación, va a haber un punto aquí o va a haber un punto acá, que por más horas que estudie va a salir muy bajo, entonces puede haber puntos raros aquí, aquí, acá, acá, acá. Pero realmente la mayoría de los puntos se van a concentrar en una región y bueno, esa región va a poder ser graficada por una línea para decir que esa es la tendencia. Y cuando grafiquemos esta línea, se supone que la gran mayoría de los datos van a estar a la misma distancia de la línea en promedio. Entonces, esta es una gráfica de correlación.
La línea te dice que más o menos, si es una predicción, si tú estudias 9 horas, vas a sacar 8. Si tú estudias 10 horas a la semana, vas a sacar pues 9 o 10, ¿no? Obviamente a lo mejor no se cumple porque pues puede salir un poquito más bajo como este, un poquito más alto como este, pero la línea te dice más o menos cuánto vas a sacar de calificación en base a lo que tú estudias, porque esa es la tendencia, ¿no? A la alta. Ahora, pues tenemos también para datos cualitativos ahora, que no son cantidades, son cualidades, acuérdense. Y es más común para datos cualitativos usar la gráfica de pastel, donde tienes porcentajes. Por ejemplo, decir la gran mayoría de los estudiantes de la UES tienen una complexión regular, 24 son delgados y 12 son robustos. Entonces, estas son cualidades, ¿no? Robusto, regular, delgado, aunque más o menos tiene digamos, un orden, ¿no? De que está el delgado, luego el regular, luego el robusto. Son cualidades, ¿no? Entonces es más común graficarlos así en pastel y es muy gráfico y se ve muy bien pues dónde está la gran mayoría, ¿no? 64% y vemos que gran parte del trozo del pastel representa esa cualidad, ¿no? Para eso pues hacen, esto ya lo hicieron en estadística, ¿no? Las frecuencias. Sí lo aprendieron a calcular más o menos, ¿no? En esas otras clases. Pues con estas frecuencias, pues ya luego tú puedes graficar en pastel. Antes pues se hacía con los 360 grados, ¿no? Del círculo y todo, pero ahora pues en Excel es más sencillo saber, poder graficarlo, ¿no? Y otra gráfica también para datos cualitativos que tenemos sería la gráfica de barras. Y no confundir con histograma. Acuérdense, acá me vuelvo al inicio. Este, este que está aquí es el histograma. El histograma tiene todas las barras pegadas, si se dan cuenta, ¿no? Esta está pegada a esta está pegada a esta está pegada a esta. Y es para datos cuantitativos. Mientras que la comúnmente llamada gráfica de barras tiene las barras separadas. Como ven, porque no hay una relación, digamos, numérica aquí. Entre delgado, regular y robusto no existe un número que te diga de que acá hay tanta diferencia, ¿no? A lo mejor. Entonces, cuando son también cualidades, se pueden usar estas gráficas de barras, cuando las barras están separadas entre sí porque no muestran relación. Incluso aquí es algo híbrido. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, partidos políticos. Un mismo partido político con respecto a un año u otro, los partidos políticos pues son a la mejor cualidades aquí. ¿Quién tiene preferencia o no? Pero si queremos saber cómo cambian con respecto al tiempo, ahí sí tiene un poquito más entre el 99 y el 2004, pues hay cantidades, hay relación, hay paso en el tiempo, entonces están pegadas por cada cualidad que es un partido político. Por eso están separadas, porque no guardan relación. Sin embargo, para uno mismo hay dos tiempos diferentes, el 99 y el 2004. Entonces, aquí ya, como están relacionados un mismo partido político y el tiempo, que es una cantidad, ya están pegadas, ¿no? Las barras. Igual son recomendaciones, no es que vayas a graficarlo de una manera y esté mal, pero se ve mejor y se puede representar mejor visualmente si los cualitativos son en gráfica de barras y pastel, y si los cuantitativos son en histograma, que son estas barritas pegadas, o polígono de frecuencia, que viene siendo esta gráfica un poquito lineal, ¿no? Bueno, ya voy a grabar una última sesión, mando de nuevo el link, chicos. Bueno, esta presentación habla del diseño de experimento, que básicamente es lo que usa la bioestadística ahora sí, ¿no? Aquí entramos ya ahora sí de lleno a lo que es la bioestadística, aunque empezamos con un poco lo que viene siendo como mencioné, la teoría, ¿no? Ya mañana empezamos de lleno con problemas. Y el diseño de experimentos, pues es en lo que se basa la bioestadística. Creo que aquí hay un rezagado, admitir. Ahí está.
Entonces, el diseño experimental es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio o un experimento. Por ejemplo, aquí ya es cuando vamos a ¿qué diseño experimental usaste? Te pueden preguntar. Y ya tú dices, usé una ANOVA, usé un factorial, usé un cuadro latino, usé un diseño de bloques, que básicamente pues es lo que son su temática y que vamos a desarrollar aquí en el curso de bioestadística. Escoger un tipo de diseño experimental pues para poder aprobar o rechazar una hipótesis, ¿no? Y darle sustento a unos resultados de investigación. En un diseño experimental, pues como es un experimento, se manipulan las variables, una o más, vinculadas a las causas y mides el efecto que tiene la otra variable de interés, simplemente para pues predecir los resultados y aceptar o rechazar la hipótesis o lo que tú quieres comprobar, ¿no? Y se usa para establecer un grado de confianza predefinido, la necesidad de una presunta relación causa-efecto. O sea, básicamente, pues decir que mientras tú aumentas una temperatura, aumentan tal variable. Si se aumenta el pH, disminuye. Si aumenta cualquier cosa o otra cosa aumenta, va a tener un efecto. Simplemente para atribuirle la culpa digamos, el efecto de una variable a otra. Para ello hay que saber qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces repetimos el experimento y en qué orden lo llevamos. En resumen, estos modelos de diseño de experimento son modelos estadísticos para averiguar si uno o determinados factores influyen en la variable y si existe influencia de ese factor, saber qué tanto influye. Porque una cosa es que sí ayude o que sí influye, pero en realidad es significativo estadísticamente, o sea, si lo aumenta, sí ayuda, pero aumenta suficiente, o es otro factor el que es el culpable a la mejor. Entonces puedes investigar en el laboratorio o en campo, ¿no? Hacer un experimento ahí para comprobar, por ejemplo, decimos, si queremos saber si el consumo de la proteína de la leche reduce la hipertensión arterial en ratitas, ¿cómo le hacemos para comprobar esto? Pues vamos a darle de alimentar a ratas pues que ya tengan estos trastornos o que se les hayan inducido estos trastornos de presión arterial, pues diferentes tipos de proteínas. A lo mejor se la vamos a dar vamos a tener darle 3 tipos de proteínas diferentes y a 3 diferentes tipos de dosis. Entonces ahí ya tenemos 6 grupos de investigación, 6 grupos de trabajo, ¿no? Proteína X, tantos miligramos. Luego la misma proteína X a tantos miligramos. Luego la proteína Y a menos miligramos y la misma proteína Y a más miligramos. Entonces cada eso es un grupito de trabajo donde vamos a ver cuál es el grupo de ratas pues que presentó un mejor efecto, por decir un ejemplo, ¿no? ¿Cómo comprobamos eso? Pues de esa manera, ¿no? O si deseamos comprobar si los microorganismos pueden extraer la quitina, por ejemplo, en las aguas contaminantes de cola de la industria pesquera, para posteriormente usar esa quitina como un alimento rico en proteína. Porque acuérdense que los desechos de la industria pesquera pues son bastante contaminantes, tienen bastantes nutrientes y la quitina pues es una fuente pues de proteína, que realmente es una proteína también que está en el exoesqueleto del camarón y de algunos insectos. Entonces, si esta agua está contaminada, se puede recuperar y ya que ese subproducto de industria se recupera, incluso puede servir de alimento, ¿no? Para otro tipo de animales. Pues, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a probar diferentes microorganismos, de nuevo, y a diferente concentración de quitina, a diferente pH a la mejor. Entonces vamos a ir a jugar con las variables, a ver a qué pH, qué microorganismo y qué cantidad de quitina es más eficiente pues para poder, qué cantidad de agua de cola, perdón, es eficiente para poder extraer esa proteína, ¿no? Vamos a tener esos grupos de trabajo a la mejor. Entonces así vamos a poder experimentar en el laboratorio. O podemos investigar en la industria, ¿no? Para conocer, esto básicamente serían controles de calidades o más bien rendimientos, ¿no? Si queremos conocer el rendimiento de un tipo de máquina, o sea, qué tantas unidades produce por día, ¿cuáles son las variables? Pues la marca de la máquina y qué tan capacitado está el trabajador.
Entonces vamos a hacer un estudio donde varios trabajadores manejen esa máquina y donde también bueno, donde varios trabajadores manejen una máquina, a ver si entre trabajadores hay diferencias y donde los trabajadores también tengan acceso a diferentes máquinas, a ver si entre la diferente marca de la máquina también hay mayor eficiencia. Y así vamos a saber si es el trabajador que está capacitado o no, o si es la marca de la máquina la que influye en la productividad, ¿no? O si se requiere estudiar la influencia del tipo de pila eléctrica y la marca de duración de la pila, pues también vamos a hacer un estudio donde las pilas se sometan a diferentes marcas y a diferentes dispositivos, a ver si hay diferencia en lo que dura una pila, no, varía más en la marca o más en el tipo de aparato electrónico que la usa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nuestros grupos de trabajo. Y aquí más ejemplos, ¿no? Sí, hay muchas variables que van a influir. Si queremos saber qué tanto dura una llamada telefónica, pues puede ser la hora de la llamada, el día, la zona de la ciudad, quién realiza la llamada, si es hombre o mujer, si el teléfono es público o privado. No podemos investigar todas las variables, así como decíamos el ejemplo del experimento de si se detienen o no ayudar a alguien en la carretera, de qué dependía. Pues también vamos a tener que nomás escoger una o dos variables para el estudio, porque pues no, ahí nos van a hallar manejando tantos datos, ¿no? Entonces la idea de la experimentación pues es escoger las variables adecuadas, ¿no? Como vemos en este otro ejemplo, que son puros ejemplos, ¿no? Y en este ejercicio, ¿no? Si nosotros queremos saber de qué depende que los alumnos salgan bien en una asignatura, pues de qué dependerá de las horas de estudio, del tipo de materia, del tipo de profesor o de muchas otras variables, ¿no? Y ustedes van a escoger vamos a ver, investigar cuáles son las materias que más reprueban los alumnos de la UES o los de ecología, ¿no? ¿Qué materia más reprueban? Y por qué la reprobaron, vamos a ver si lo que influyó es el maestro o el tipo de materia o la secuencia de estudio, etcétera, ¿no? No, cuando nosotros tengamos esos datos, pues vamos a tener diferente variabilidad, o sea, datos separados, o sea, datos que estén muy cercanos al promedio, datos muy extremos, ¿no? Se supone que la variabilidad en un laboratorio es muy poca porque está muy controlado lo que estás haciendo ahí. Y el error experimental pues, va a ser pequeño. La posibilidad de que tengas tú de equivocarte al hacer ese experimento y al encontrar un promedio o un resultado. Sin embargo, en procesos industriales o administrativos, ya con personas, la variabilidad ya es más, el factor humano hace que la variabilidad aumente ya, más que nada, ¿no? En la naturaleza y en un experimento, pues no hay mucha variabilidad, pero ya cuando hablamos de procesos industriales, administrativos o seres pensantes como nosotros los seres humanos, pues ya más en los estudios de nosotros hay más variabilidad, ¿no? Y básicamente pues este es un esquema de diseño experimental. Vas a tener entradas o causas que estén, pues como tú me dice, causando algún efecto que tú quieras medir o no. Y esas causas pues van a afectar la unidad experimental, que quedamos muy al inicio, que era el sitio de muestreo, la ratita, la persona, el árbol, en lo que tú estás usando para medir algo. Y pues obviamente algo está causando en esta unidad experimental cierto efecto, que es lo que tú vas a medir. Y pues van a ser diferentes factores controlables, pH, temperatura, altitud, nutrientes en el suelo, etcétera, que son los factores que tú vas a controlar dentro del experimento. Algunos los vas a variar y otros los vas a fijar. Lo voy a hacer, todos van a estar a pH 7, pero lo que voy a ver es la temperatura, por decir un ejemplo. Son controlables, ¿no? En tu experimento. Y hay factores no controlables, pues vas a estar atado de mano, no los puedes controlar esos algunos, ¿no? Por más que estés en un laboratorio a lo mejor. Y si estás en el medio ambiente, pues más factores no controlables van a haber. Pero hay una forma en la estadística. Hay un diseño que se llama bloques, donde lo que haces es bloquear un efecto no controlable. Entonces, más adelante vamos a ver que todas sus unidades experimentales van a estar pues digamos, afectadas por esos factores que te interesan,
pero cada grupo de unidades experimentales también va a estar afectado a ese factor no controlable. ¿Por qué? Porque quieres saber si qué tanto influye o no influye ese factor. Entonces, ni modo, todas van a tener que estar afectadas por ese factor. Por eso vas a hacer grupos de unidades. Posteriormente vamos a ver un ejemplo de eso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estos pues no los vas a controlar, ni modo, ahí van a estar, ¿no? Y van a influir pues en ese efecto, en esa salida que tú vas a medir para ver cómo afectaron estos factores. Y vas a encontrar pues esa causa, ¿no? ¿Qué causa? La temperatura en la unidad experimental hace que el efecto pues sea mayor. Por decir un ejemplo, A, un pH que ya fijé a 7. Es común que en los diseños de experimentos, pues las entradas que sean la causa, las controles y midas el efecto o las respuestas, ¿no? Y para eso pues vas a tener diferentes niveles o dosis, que puede ser una dosis baja, una dosis media, una dosis alta. O sea, al factor temperatura puedes tener temperatura alta, media, baja, o al factor, en este caso medicamento, puedes tenerlo a una dosis media, baja y alta, y vas a ver diferentes efectos, sin cambio, favorable, perjudicial. O sea que muchas veces esas causas y esos efectos también los vas a clasificar a niveles para tu experimento, ¿no? ¿Y qué aplicaciones tiene este diseño? Pues es parte del proceso científico, como ya hemos visto, como iniciamos el curso. Puedes inferir un proceso o un fenómeno porque ya tienes los resultados y sabes más o menos la causa o hacia dónde van las cosas. Puedes mejorar el rendimiento de un proceso porque ya sabes a qué temperatura o a qué presión o a qué lugar o a qué factor tienes un mayor rendimiento, ¿no? Por ya haber graficado eso y encontrado el promedio y qué rendimiento y qué factor, a qué factor te daba un mejor rendimiento. Y minimizar la variabilidad, o sea, para siempre estandarizar un proceso, siempre obtener los mismos resultados. Encuentras la mejor manera de hacerlo, la mejor combinación de factores, el mejor clima para un sembradío, la mejor temperatura para un tratamiento, etcétera, ¿no? Y minimizas la variabilidad porque pues al siempre aplicar las mismas condiciones vas a tener por los mismos resultados a un menor tiempo y a un menor costo, ¿no? Para eso experimentaste y encontraste el mejor nivel de cada factor. Entonces ya cuando has cumplido con ese diseño experimental y tienes un resultado, vas a determinar la principal causa de la variación, o sea, el principal causa que tiene el efecto que tú estabas midiendo. Vas a encontrar qué condición experimental se consigue un valor extremo, o sea, siendo que te interesa ese valor extremo, ¿no? En qué condición experimental lo puedes obtener. Y vas a comparar los diferentes niveles, o sea, nivel alto, nivel medio, nivel bajo de dosis, de concentración, de temperatura, pues cuál es la respuesta que tenemos a diferentes tipos de niveles de esas variables que controlaste. Y puedes obtener un modelo estadístico matemático como una correlación, por ejemplo, para poder predecir futuramente cómo se va a comportar o cuál es la combinación de factores que te da un mejor rendimiento, ¿no? Para tu poder siempre llevarlo a cabo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, en un diseño experimental es muy común. Para empezar los experimentos, como mencioné, tenemos que escoger pocos factores porque se nos van a alargar mucho los datos de las mediciones. Porque hay que hacer réplicas y repeticiones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el tratamiento 1, que puede ser someter a cierta especie a ciertas condiciones ambientales. Vamos a tener a diferentes individuos. Aquí tenemos a 4x3, a 2 individuos sometidos al tratamiento 1. Y al tratamiento 2 vamos a someter también a 12 individuos. Pero ahora imagínense que al tratamiento 1 a 6 individuos lo hacemos a ese tratamiento y a cierta temperatura. Y a esos otros 6 individuos lo hacemos ese tratamiento a otra temperatura. Y el tratamiento 2 también lo tenemos a 6 individuos a la misma temperatura que aquí
y esos otros 6 individuos, otro tratamiento, pero a la misma temperatura que aquí. Si tú metes otro tratamiento o otra temperatura diferente, pues automáticamente vas a tener más números necesitas más individuos, más números de datos, más mediciones. Y si a eso le sumas a que a cada individuo lo vas a medir 3 veces, pues automáticamente estos datos ya los multiplicaste por 3 veces más, ¿no? Por eso es muy fácil en un experimento tener más de 30 datos, que es lo recomendable, porque vas a tener varios tratamientos, varios individuos, y a cada individuo le vas a hacer mínimo 3 veces una medición. Pues eso ya son muchos datos, ¿no? Por eso es importante, porque pero de entrada vas a tener que eliminar individuos raros que te van a tocar, o mediciones raras, ¿no? De un mismo individuo, que porque se perdió un dato a lo mejor, o porque midió mal el aparato, tú anotaste mal, o en ese momento hubo otro factor que no controlaste e hizo que diera una medición más alta de lo normal. El mismo individuo puede tener esa variabilidad, pues vas a tener que eliminar un dato. Por eso es muy recomendable pues tener bastantes, pero tampoco que exagerar, ¿no? Segundo, bueno, eso es hacer réplica, o sea, tener varios individuos para un tratamiento y hacer repeticiones, que a unidad experimental o individuos se les haga las mediciones 3 veces al mismo, ¿no? Eso es hacer réplica y repetición. Otro es aleatorización, siempre y cuando pues, sea lo mejor, y en la mayoría de los casos se aplica, usar ese diseño al azar que vimos hace rato, ¿no? Muestrear al azar. Al azar aquí los números de animalitos en este campo, o al azar en una producción todo lo que se fabricó, etcétera, ¿no? Al azar en un río o un campo de tierra contaminado, a lo mejor hacer parcelas, cuadrantes, y al azar se escoger los cuadrantes donde vamos a muestrear, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante en muchos casos, lo que mencionaba hace rato, el bloqueo o bloquear. Imagínense que tenemos 2 tratamientos, y esos tratamientos los vamos a hacer, se los vamos a aplicar a las calabazas, a esas calabazas que están aquí. Entonces, vamos a aplicar un tratamiento a 3 calabacitas aquí, y vamos a medir un efecto. Y vamos a meter un tratamiento 2 a estas 3 calabacitas que están aquí. Vamos a medir un efecto, a ver cuál es el comportamiento, cuál tiene el mejor efecto, ¿no? Imagínense que para hacerlo más específico, vamos a ver si una sustancia química, por decir un ejemplo, es el tratamiento 2, la sustancia química 1 y la sustancia química 2, y lo que vamos a medir es el color en la calabaza, que la calabaza sea más anaranjada. Vamos a ver, si sustancia química 1 o sustancia química 2 funcionó en que la calabaza sea más anaranjada, ¿cuál funcionó mejor? A lo mejor la 2 que la 1. Pero si nosotros, ¿y qué variable tenemos ahí? Pues la variable de sustancia química, ¿no? Que es la 1 o la 2. Pero ¿qué tal si el tamaño de la calabaza también influye en lo que nos importa, que es el color? Si el tamaño sabemos que va a influir, es una variable pues no controlable, porque no controlamos de qué tamaño van a crecer nuestras calabazas. Va a haber chiquitas y grandes, ¿no? Eso no lo vamos a controlar. Lo que sí controlamos es la sustancia química que vamos a usar, y pues el color que queremos obtener lo vamos a controlar una vez sabiendo cuál sustancia química es mejor. Pero tenemos la variable tamaño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer ese experimento y tener resultados adecuados si sabemos que el tamaño influye? Pues al tratamiento 1, o sea, la sustancia química 1, vamos a usarla en calabazas chiquitas y en calabazas grandes, ni modo, porque pues no nos importa el tamaño, no lo controlamos, pero sabemos que influye. Y el mismo tratamiento 2, sustancia química 2, de nuevo en calabazas chicas y en tamaño grande. De tal manera dividimos grupos de chicos y grandes, porque el tamaño influye, y los sometimos a todos los tratamientos. O sea, resumiendo, hicimos grupos de trabajo con la variable que nos importa, sustancia química 1, sustancia química 2. Y hicimos también grupos de trabajo con los mismos tratamientos en la otra variable que influye, que no nos interesa, pero que también influye, que sería el tamaño. De esa manera tenemos sustancia química 1 con chicas, sustancia química 1 con grandes, sustancia química 2 con chicas, sustancia química 2 con grandes. Eso se llama bloquear, porque bloqueamos el efecto del tamaño
Y ahora con el tratamiento químico, que es lo que nos interesa saber si funciona en el color, se lo hicimos a los 4 grupos, con los 2 tamaños y las 2 sustancias, pues ya el resultado es más confiable. Por eso se llama bloqueo. Bloqueas eso que te causa un ruido o un efecto y que tú no controlas. Más o menos si quedó claro ese ejemplo de las calabazas. Pues sí, profe. Sí, es que a lo mejor siento que soy muy repetitivo cuando explico, no sé. No, sí está claro, pero a lo mejor ya después lo asimilamos mejor. Al menos de mí. Sí, igual lo pueden ver después y así. Igual cuando hagamos uno, porque vamos a hacer uno de estos de bloques, también en Excel, lo van a entender un poquito mejor también. El chiste es que lo que sabes tú que te va a causar ruido, divides grupos de trabajo para que lo que quieras medir, tratamiento 1 y 2, pues también haya grupos donde eso que te causa ruido esté en los grupos de trabajo, ¿no? O sea, calabaza chica, calabaza grande, porque el tamaño va a influir. Continuemos. Entonces, aquí dice, el concepto bloque se basa en seleccionar niveles de esa variable, el nivel chico o el nivel grande en el tamaño, y aplicar a cada uno de ellos todos los niveles del factor principal, o sea, aplicar lo que nos interesa, tratamiento 1 y tratamiento 2, para ver de qué forma disminuye esa variabilidad en lo que nos interesa, que pues viene siendo el color, ¿no? En dado caso. En un experimento, bloquear consiste en distribuir las unidades experimentales o las calabazas en grupos tales que unidades experimentales pertenecientes a un mismo grupo puedan ser similares y puedan ser analizadas en condiciones semejantes. Y en tanto que las unidades experimentales ubicadas en grupos distintos también darán lugar a respuestas diferentes, aun cuando tengan un mismo tratamiento. Entonces, ¿cuáles son aquí básicas para un diseño experimental? Pues primero, comprender y plantear el problema. No nadie se le ocurre una idea de la nada y de cero, ¿no? Todo es secuencial, ya existe un problema, por algo quieres hacer esa tesis o esa investigación, o va a existir ese problema y por eso pues quieres anteponerte a él, pero ya hay ciertos indicios de que se va a desarrollar, entonces pues comprender y plantear ese problema. Eliges los factores y los niveles, como mencioné, factor tamaño, factor temperatura, o lo que sea, y el nivel de ese factor, bajo, alto, medio. Seleccionas la variable de respuesta, o sea, qué es lo que tú, digamos, vas a medir como resultado de esa investigación. Y eliges el diseño experimental, si lo vas a hacer por bloques, como vimos hace rato, por una ANOVA al azar, etcétera. Realizas, obviamente, ya que ya todo esto es diseño, investigación y diseño en el papelito, ¿no? En la cabeza y en el papelito. Y luego ya realizas el experimento con las unidades experimentales en la vida real. Analizas esos datos ya estadísticamente o en el Excel. Y pues parte de aquí, después de analizarlos, pues está graficarlos como vimos hace rato, que es parte del mismo análisis, y concluyes y das recomendaciones. O sea, aceptas tu hipótesis, la rechazas y pues das recomendaciones a seguir o de explicando también por qué tuviste esos datos, ¿no? Eso más o menos sería una guía para hacer un diseño de experimento. Es muy importante también el uso correcto de la estadística. De la estadística en la experimentación, eso es obvio. Y usar también el conocimiento no estadístico. Los números muchas veces son fríos y hay que también usar el sentido común para ver también si es viable o no hacerlo y mantener un diseño lo más simple. Imagínense que quieren determinar 2 niveles de vitamina E para ver si afecta el crecimiento en 2 diferentes etapas, en 2 diferentes marcas, en 3 razas. Pues imagínense cuánto a cada grupito de animalitos, a cada grupito de unidades experimentales, vas a tener que tener animalitos para ver en diferentes etapas y a cada uno de esos grupos darle 2 diferentes marcas y aparte que sean de 3 razas diferentes, vas a tener una infinidad de animales, ¿no? Para experimentar, entonces hay que tenerlo lo más simple posible, dos variables si se puede y 2 niveles a lo mucho o 3 a lo mucho, porque pues multipliquen
esas variables, pues por esos niveles y por las mediciones que van a ser repetidas, van a ser muchos datos, ¿no? Y aparte si la cantidad también está asociada y si hay niveles de proteína, pues ahí va aumentando mucho, ¿no? Los factores y el tiempo que te va a tomar hacer esos análisis. Mantener el diseño lo más simple. Creo que sí alcanzamos a terminar la clase con lo que queda. Aparte de los experimentos son secuenciales, como mencioné, la ciencia pues va avanzando, aunque en los últimos años ha avanzado mucho más rápido. Toda investigación precede de otra, de otra, de otra. Y tu investigación puede servir pues también para saber qué hacer, para abrir una nueva investigación o para saber por dónde no abordar un problema, pues que también es válido. A veces tu investigación sí sirve para saber lo que no debes hacer, aunque suene medio feo. Es decir, ay, esto es lo que no debes hacer. Pues eso también evita que gente cometa el mismo error o que se aborde un problema de la misma manera para solucionarlo, ¿no? Tú también vas a encontrarte artículos científicos donde te recomienden qué no influye, qué es negativo y qué no se debe hacer. Entonces, y eso es lo que concluyeron ellos. Y no es malo, pues porque ya tú evitas cometer esos errores o abordas el problema desde otra perspectiva. Así que esos resultados no son tan negativos. Decir, lo que no debes hacer es esto, ¿no? Y pues a veces hay significancias prácticas y estadísticas. Por ejemplo, encontraste que un antioxidante va a retrasar la maduración de un fruto. Y pues eso te conviene porque el fruto va a durar más tiempo en el mercado, en el súper y pues es lo que quieres, ¿no? Que se eche a perder menos rápido. Pero pues resulta que cuesta 2.5 pesos por fruta hacerlo, pues va a elevar mucho el costo, ¿no? de la fruta y pues la gente no la va a comprar a lo mejor. Entonces pues aunque es estadísticamente se vio que gran porcentaje de los frutos se vieron afectados y no maduraron, pues el costo en vida, en tiempo, digamos, las conclusiones en la vida real es que es muy caro para aplicarlo. O si tú encuentras que un tratamiento pues, logra descontaminar un lugar, como por ejemplo cuando hay derrames de hidrocarburos en aguas y en tierra. A veces hay muchos tratamientos uy, sí, limpié el lugar, lo que quiero era limpiar, pues sí lo limpié, pero pues arrasé con toda la vida ahí y cambié el pH del suelo y termina haciendo más daño el tratamiento de descontaminación que el hecho de que estuviera contaminado, ¿no? Entonces, pues no va a ser práctico, ¿no? En la vida real descontaminar haciendo más daño que el derrame, ¿no? Que se causó. Entonces, si tu experimento dice es efectivo para descontaminar, pero pues realmente pues, no ayuda al ecosistema, pues no es viable, ¿no? Y es un resultado válido, porque tú encontraste que sí sirve para algo, pero que no va a ser aplicable a la vida real, pues evitas que lo usen o que se gaste dinero en eso, ¿no? Probablemente. Consideraciones en el diseño de experimento. Se deben basar los modelos en la experimentación, obviamente, tienes que hacer un experimento para comprobarlo, tienes que analizar esos resultados y el experimento tiene que estar bien planificado. Y en muy pocas ocasiones usar datos históricos porque pues estos van a cambiar con el tiempo, ¿no? Y es muy probable que no se repitan. A lo mejor, ¿qué pasa con el clima? Son datos históricos, por eso muchas veces no le atinan, ¿no? Porque por más que te diga que un día 23 de junio siempre hubo sol, a lo mejor el año que entra va a llover y el otro año no, entonces no se puede saber muchas veces con datos históricos, ¿no? Se tiene que hacer experimentos. Y se puede aprender de estudios realizados a partir de observación, de forma aleatoria también, etcétera, ¿no? La guía básica de investigación. En resumen, es mejor experimentar porque hay mucha inconsistencia en datos. Por ejemplo, cambian con el tiempo. Las personas cambian, las mejoras cambian, el aprendizaje, la motivación, las máquinas, todo va a cambiar. Entonces es mejor hacer experimentos en tiempo real a las condiciones actuales o a las condiciones del clima o del ecosistema donde tú estás, pues para saber porque con el paso del tiempo ya no van a aplicar las mismas situaciones, digamos, o va a haber variabilidad, ¿no?
Otra cosa, puede haber varias variables que tengan muy fuerte correlación. Puede haber dos o más variables que estén correlacionadas y que sea confuso saber realmente cuál es la que influye más en el experimento, en el resultado que tú quieres. Pues haces un experimento donde lea la variable 1 y la variable 2 por separado para ver cuál es la más importante y evitar la confusión de los efectos. Echarle la culpa a una variable en vez de cuando es la otra la que más efecto tiene. O puedes incluso hacer un tratamiento donde midas los efectos de las dos combinadas y te das cuenta que por combinadas las dos variables funcionan mejor y es un buen resultado, ¿no? La X influye, la X2 también ayuda, pero la X1 con la X2 hace un mejor resultado, por decir un ejemplo. Y obviamente si solo dispones datos de una variable, si conoces de X1 y no de X2, pues puedes echarle la culpa a una o a otra del resultado, del efecto. Es mejor pues que hagas el experimento con ellas por separado, pues y como mencioné, si quieres con ellas juntas también y ya ves cuál tiene mejor efecto. Si una sola, la otra o la combinación, ¿no? Otra, ¿por qué pueden experimentar? Cuando el rango de variable es muy limitado. O sea, si queremos experimentar un proceso industrial bueno, queremos ver a qué mejor temperatura un microorganismo puede lograr algún efecto, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Descontaminación de un lugar, bioremediación, etcétera. Pero pues el clima que tú tienes no es tan extremoso y tienes siempre un poco rango de temperaturas. Pues tú vas a la mejor a controlar ese experimento a temperaturas más altas y más bajas de las que encontrarías naturalmente, pues en la naturaleza, válgame la redundancia, y puedes ver el efecto que tiene aumentando o disminuyendo la temperatura, cosas que normalmente en la naturaleza pues no lo vas a tener, o aumentando o disminuyendo el pH. Si el pH en el suelo va a estar siempre más o menos homogéneo, tú lo puedes alterar siempre y cuando no afecte a otros organismos para tener un mejor resultado. Y en la naturaleza no lo puedes hacer, lo tienes que hacer en un laboratorio donde tú cambies esas variables y el rango lo modifiques y veas cuál es el mejor nivel para ese experimento, ¿no? Finalmente, aquí tenemos estas definiciones. Estas, si ahorita nos va a cortar, se las pido que ustedes las revisen en este PowerPoint que está en la nube. Lo digo rápidamente, ¿no? Experimento, pues ya sabemos, es el estudio del investigador que que hace sobre las variables para ver los factores, ¿no? Y factores es un fenómeno pues que causa una variación y que es controlado por el experimentador y que también se puede denominar tratamiento. Nivel de un factor, pues es ese tratamiento o ese factor a qué tanta cantidad o qué tan alto, ¿no? Puede ser una concentración alta o una temperatura baja, etcétera, ¿no? Un valor de ese factor que se mide en una escala. Y pues a veces puedes combinar tratamientos, como mencioné, decir a lo mejor el tratamiento 1 y el 2 por combinados nos dan un mejor efecto. Vamos a hacerlo por combinado y por separado. Corrida experimental. Eso se llama a cada una de las fases que se lleva a cabo el experimento. O sea, cada vez que realizas un tratamiento en un experimento bajo una determinada combinación y mides esa observación, es una corrida experimental. Puedes repetir el experimento varias veces también, incluso si quieres. Y réplica ya la hemos visto. Repetir esa medición o ese experimento varias veces. Varias veces medir bajo las mismas condiciones. El experimento balanceado significa que cada grupo, o sea, cada grupo a los que está sometido a esas condiciones, tenga el mismo número de individuos y lo midas el mismo número de veces. No es regla, pero pues es lo ideal. Y el diseño, pues es la estructura que va a tener ese experimento. Ese diseño va a ser bloques, ANOVA, cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Esto léalo con más detalle, ahorita los dije muy rápido porque ya nos va a sacar de esta sesión, ¿no? Pero pues con eso, eso también lo revisan. Con esto terminamos la clase de hoy y ya mañana empezamos con problemas
Y pues el problema que hicimos ayer, como menciono, me lo pueden enviar de una vez, pero va a vencer pasado mañana porque no he podido subir a YouTube el video. Entonces, ¿Ya va a pasar lista? de hecho, hoy no alcancé, pero vuélvanse a meter y nomás voy a pasar lista, ya no voy a grabar. Bueno. Ok. 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 Dale.